Hola amantes de la literatura, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Literatura y punto. Bueno, como veis, no nos dan tregua. Antes, bueno, seguimos con el coronavirus y ahora encima Filomena. Llevamos en Madrid una época horrorosa. En el resto de España ya sé que también, pero de Filomena aquí nos ha dado la puntilla porque es que llevamos una semana que no se puede ni salir de casa. O sea, que estamos contentos. Pero bueno, he querido grabar ese pequeño vídeo para que veáis que también ha habido momentos buenos, porque los ha habido. Hemos tomado nuestro tiempo en volver, pero aquí estamos con la entrevista a David, que os prometí que iba a ser pues casi seguro el siguiente vídeo. Así que bueno, aquí tenemos a David Jiménez, el Tito, y pues a ver qué nos dice, ¿no? Hola, me llamo David Jiménez del Tito, trabajo en el Servicio de Vigilancia Aduanera, que es un cuerpo policial que está adscrito a la Agencia Tributaria, aunque en realidad por lo que estoy aquí es porque soy el autor de 3 novelas, Muerte de sobremesa, Inspector solo y No es tiempo de peros, y quisiera dar las gracias a Rocío por invitarme a su canal, Literatura y punto. Gracias a ti por estar aquí, la verdad es que es un placer hacerte esta videoentrevista o como queramos llamarla. Así que venga, vamos por la primera pregunta. ¿Por qué escribes y cómo comenzó tu interés por escribir? Yo en realidad escribo porque siento la necesidad de hacerlo. Tengo algo que contar y la manera en la que me nace contarlo es escribiéndolo. Lo disfrazo luego de ficción, pero al fin y al cabo siempre es un mensaje, algo que quiero trasladar, algo que me inquieta, algo que necesito expresar, ponerle relevancia. Todas mis novelas, las 3 que he publicadas y la que espero que se publique en breve, todas tienen un mensaje que fue el germen de esa novela, algo en lo que quería poner el foco. Y eso es lo que me lleva a mí a sentir esa necesidad. Dejar por escrito aquello que me inquieta. Y esto yo creo que empezaría bien pequeño, yo bastante pequeño. Recuerdo haber hecho cómics con 7 u 8 años, mis primeros relatos con 9, 10, 11, incluso historietas un poquito ya que quedaban entre dos aguas, un relato breve, digamos, que quedaba entre dos aguas, entre el relato corto y la novela, ya con 14 o 15 años. Siempre he sentido la necesidad de escribir, de querer contar historias y de dejar constancia de aquello que me inquieta. Entonces no podría poner una fecha de cuándo empecé a escribir. Ni siquiera sé si aquellas ganas de escribir tienen ahora relación con las que retomé años después, porque no siempre he escrito. Digamos que hubo un impasse ahí en el que simplemente no sentía esa necesidad. Hasta que en 2015 volví a necesitar sentarme delante de un ordenador y poner negro sobre blanco aquello que me inquietaba. Pues lo que hemos comentado otras veces en el canal y ya con otros escritores que también les hemos hecho la entrevista, pues tienes una necesidad de escribir, tienes esa pulsión y no sabemos de dónde surge realmente, tienes la necesidad, lo haces y punto. Pues muy bien. A ver, la segunda pregunta. ¿Para quién escribes? Es una pregunta que hace Sandra. Bueno, yo en realidad cuando escribo no pienso en para quién escribo, simplemente escribo. Ya, lo que me mueve a escribir es las ganas de contar algo. Es cierto que todo el mundo, bueno, yo creo que todo el mundo que escribe siente la necesidad de ser leído. Es uno de los principales motivos por los que escribe. Pero nunca me condiciona. Nunca cuando estoy escribiendo estoy pensando en quién va a leer eso, ni hacia quién va dirigido. Otra cosa es que escribiera en un periódico, con una línea editorial determinada, y tuviera que centrarme en un tipo de lector. Pero yo cuando escribo mis novelas, de verdad, no pienso nunca en quién la tiene que leer, sino en qué quiero contar. Así que no podría decir que escribo para nadie en concreto. La verdad es que yo tampoco escribo para nadie, pero he leído que los escritores debemos escribir para nuestro público objetivo, para tener éxito así. Y digo, no se voy a preguntar a otro escritor, sin decirle nada, no he dicho nada. No, o sea, le he mandado las preguntas a David, pero no hemos comentado nada. Digo, a ver qué me dice. Digo, pues me alegra que me diga esto, porque a mí me resulta difícil escribir personificando hacia quién dirijo la novela. Pues yo qué sé, pues más o menos, o sea, no sé. Bueno, siguiente pregunta. ¿Hay alguna parte del proceso de escribir que te resulte especialmente difícil? La pregunta la hace Paula. La verdad es que del proceso creativo en general,
nada me resulta especialmente difícil. Lo que sí que me resulta especialmente tedioso es la fase de corrección. No la primera corrección que hago, porque esa siempre la afrontas con la ilusión de que ha sido una novela recién terminada y sabes que lo que estás haciendo es pulirla, darle la forma definitiva, pero soy un obsesivo de la corrección y hago 10-12 correcciones, lo cual implica 10-12 relecturas de lo mismo. Y sí que se me hace tedioso. La palabra a lo mejor no es difícil, o sea, no es que se me haga difícil, pero sí tedioso. Ya lo afronto con un poco de hastío. Me siento delante del ordenador casi por obligación, no con el placer ese con el que he escrito la novela. Pero el resto no es algo que me resulte especialmente difícil. Me sale un poco de forma natural. Ya digo, alguien dijo alguna vez que uno dejaba de escribir porque, o sea, entregaba una novela porque quería dejar de corregirla, y yo creo que a mí me pasa algo parecido. Entrego la novela porque si no tendría que volver a corregir. Borges creo que fue, ¿no? Quien dijo lo de que entregaba ya el manuscrito, publicaba, creo que las palabras fueron, publico para dejar de corregir. Es que lo de corregir, para gente meticulosa, como veo que David es meticuloso, yo también soy meticulosa, es muy complicado dejarlo. Fijaos que yo estaba ya con mi segunda novela, que ya le iba a mandar a editoriales y tal, y pues al final la he reescrito, os conté que pues la voy a volver a reescribir otra vez. Digo, ya es corregir, ya no es reescribir, pero otra vez, digo, madre de mi vida, es una pesadilla, la verdad, lo de corregir es una pesadilla. Entonces ya es el momento en el que sueltas, incluso yo, no sé si ha pasado a veces esto, pero yo a veces cuando suelto digo, a lo mejor tenía que haber mirado un poco más esto. Digo, bueno, ya está hecho, está hecho. En fin, siguiente pregunta. ¿Tienes alguna manía o método para escribir? Pregunta que hace Sandra. Bueno, manía no tengo ninguna. Puedo escribir a cualquier hora del día, en cualquier sitio. No, creo que manía ninguna. Si hablamos de método, yo creo que todo el mundo tiene un método. Incluso el que no tiene método tiene un método, que básicamente es no tener método. Pero yo sí que tengo mi propia manera mi método o mi manera de escribir las novelas. A mí lo primero, como ya he dicho antes, lo primero me tiene que surgir algo que necesite contar, esa idea primigenia que acude a mi cabeza y que necesita encontrar una respuesta. Cuando esa idea suscita la inquietud suficiente para pensar que tengo que ir más allá, entonces empiezo a darle forma a la ficción en la que voy a disfrazar esa inquietud. Normalmente ese proceso me lleva 1 mes y medio, 2 meses, en el que estoy dándole vueltas en la cabeza constantemente a cómo puedo contar lo que quiero contar, aprovechándome de la ficción. De ahí sale claro el inicio de la novela y el final de la novela. Cuando yo cierro ese proceso, esa parte del proceso creativo, tengo claro dónde doy el primer paso, dónde pongo el primer pie y dónde va a llegar el último pie. El viaje lo tengo clarísimo. Perdón, el inicio y el final, me falta el trayecto. Entonces, mi siguiente paso es sentarme a escribir. Y escribo simplemente aprovechando todo lo que hay en mi cabeza después de este mes y medio, 2 meses de recapitulaciones. Simplemente escribo, me dejo llevar. Llega un momento en el que ese inicio que había pergeñado queda plasmado en el papel, con mayor o menor acierto, que eso luego vendrá otra fase en la que se corrige. En ese momento me detengo, y entonces es cuando creo, a tenor de lo que ya he escrito, una ficha de personajes más concienzuda, en la que tengo muy claro dónde tengo que incidir en cada personaje, porque ya he hecho un boceto en esas primeras páginas que he escrito, y a partir de tener los personajes conformados, me creo una escaleta. En esa escaleta está el nudo de la novela. Ese viaje que me falta, sé dónde he empezado, sé a dónde voy a llegar, me falta el viaje en sí. Cada una de las escalas que se van a hacer durante el trayecto. La configuro, y una vez que tengo configurada esa escaleta, me siento a escribir. Claro, con eso ahorro el síndrome del folio en blanco, evidentemente. Ya sé lo que voy a escribir. Un día tardaré más en llegar al momento de poner la primera palabra porque no me encuentro inspirado, otro día tardaré menos. Pero sí que sé sobre lo que tengo que escribir. Esto es un proceso que en realidad es cambiante totalmente. Yo puedo tener una escaleta, pero conforme voy escribiendo me van surgiendo ideas que van conformando una nueva escaleta en realidad. El caso es que llega un día en el que yo he acabado ese nudo y tengo que afrontar el desenlace. Como en ese primer mes y medio, 2 meses en el que estuve dándole vueltas a la idea primigenia, ya sabía cuál iba a ser el destino, ahora me falta desenmarañar todo el nudo y llegar al destino donde quería llegar. Ese proceso lo hago sin escaleta, lo cual
hace que sea a veces muy complejo, porque sé dónde quiero llegar, tengo muy claro que el primer paso y el último paso en su día decidí cuáles eran, y hasta ahora no he sentido la necesidad nunca de cambiarlos, con lo cual quiero llegar a ese sitio, y a veces llegar a ese sitio supone que tengo que volver al nudo y modificar algo, porque si no se me haría demasiado complejo. Con lo cual el proceso ese final de crear el desenlace, de escribir el desenlace, para mí es muy muy costoso. Y lo hago, ya digo, sin escaleta y simplemente por pulsión, por una corazonada, por sentimiento, por necesidad, por lo que ya me ha transmitido en sí cada uno de los personajes, pero tengo muy claro dónde voy a llegar, y eso sí que no cambia. Principio y final son inalterables. Mucho tu método, me ha gustado mucho tu método. Es que se parece muchísimo al mío. Y yo siempre he dicho, no, Rocío, no puedes escribir así, tienes que tener un mapa, tienes que tenerlo todo planeado antes de escribir. Sin embargo, no soy capaz. Y veo que David lo hace muy parecido a como lo hago yo. Aunque me suele hacer lo de desenmarañar. Es que es verdad que llegas a ese momento en el que ya te precipitas hacia el final y es que tienes ahí una montada que es que dices, ostras, Pedrina, a ver cómo salgo de esta. Y a mí sí que me ha pasado. Fíjate que David nos dice que tiene muy marcado el inicio y el final de la novela y es inamovible. Yo el inicio es inamovible, porque esa idea, como él, me está fraguando ahí en la cabeza un montón de tiempo y es que es lo que tengo más fuerte, por así decirlo. Sin embargo, me ha ocurrido a las dos novelas que he escrito, las dos novelas, conforme avanzaba, me han pedido otro final y lo he escrito, es curioso. Bueno, otra pregunta, vamos a ver. Si tuvieras que elegir un personaje de la trilogía, ya sabéis que David ha escrito la trilogía, que lo dijimos en el vídeo anterior, Muertes de sobremesa, Inspector Solo y No es tiempo de pero, ¿cuál sería y por qué? Sin ninguna duda, Unai Miralles. Sin ninguna duda. Es un personaje que me permitía jugar mucho con el lector, porque es un personaje que en cada una de las novelas va evolucionando y va cambiando radicalmente. De manera que el Unai Miralles que se presuponía en la primera novela, Muerte de sobremesa, creo que no tiene nada que ver con el Unai Miralles que aparece en No es tiempo de peros, concretamente al final de No es tiempo de peros. Entonces yo tenía la sensación esa cada vez que escribía de que podía mostrar una parte y ocultar otra. No me pasaba eso con los personajes principales, que creo que cada uno tiene una personalidad muy definida y unos matices muy claros, y ahí el lector percibía lo que había. Pero con Unai Miralles me permitía jugar, tiene demasiadas aristas, y me permitía orientar al personaje a lo que más me convenía en cada momento. Así que sin duda Unai Miralles. Curiosa elección. Fíjate que yo creía que iba a elegir a otra persona, creí que elegiría a Marcial o a Zoe, no sé, los que son los protagonistas. Pero es verdad que si leéis las novelas, os vais a dar cuenta de que este personaje ha podido jugar con él, le ha dado ahí mucho pie a jugar un poquito. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es posible que escribas una novela de otro género, dejar la etiqueta negra, dar el salto y ser un escritor más polifacético? Que nos dicen las chicas Brit, que son las que hacen esta pregunta, y que están un poquito cansadas de que ciertos escritores no dejen la etiqueta de novela negra y que siempre escriban lo mismo, novela negra. Bueno, vamos a ver qué nos dice David. Bueno, yo, como he dicho antes, cuando escribo es porque tengo algo que me inquieta, hay una idea que me asalta, una duda, una inquietud, lo que sea, y necesito plasmarla. Y me aprovecho de la ficción para hacerlo. Yo no me siento y digo, voy a escribir una novela negra, este es el malo, este es el bueno, este es el asesinato, este es el crimen. No planteo nada de eso, simplemente la idea, y empiezo a darle vueltas a esa idea. Evidentemente, como la mayor parte de mis lecturas son novela negra, y como tengo un trabajo que está íntimamente relacionado, un trabajo policial, aunque nosotros no tenemos ningún tipo de competencia en homicidio ni nada por el estilo, de hecho yo me tengo que documentar muchísimo para hacer estas novelas de esta trilogía, porque yo el tema procedimental policial no lo conozco, porque nosotros somos un cuerpo policial, pero nos dedicamos al narcotráfico principalmente, al contrabando en general, pero no tenemos competencias en homicidio, como he dicho, y me supone un esfuerzo, pero tengo la facilidad por mi profesión de poder relacionarme con gente que me puede allanar el camino. Como he dicho, no me planteo qué tipo de novela voy a escribir, así que quizá algún día alguna de esas ideas que se me ocurra sí que me lleve a escribir otra cosa que no sea una novela negra, pero me llevará, no me lo plantearé yo.
Pues sí, como dice David, es que el proceso normalmente no va así, no va, voy a escribir una novela, yo no me levanto tampoco y digo, voy a escribir una novela negra, ¿no? Pues bueno, te surge la idea y es verdad que como tenemos relación con ese tipo de mundo, pero claro, David trabaja en vigilancia aduanera y yo soy fiscal, por ejemplo, entonces, bueno, son mundos que tienen relación, parece que ya eres policía o ya eres fiscal y ya es, homicidios, tal, no, bueno, yo, como él, nos dedicamos realmente al narcotráfico y sí es verdad que tenemos acceso más fácilmente que otras personas a gente que se dedica a investigar homicidios. Pero aún así, es que es muy complicado. O sea, por el mero hecho, por ejemplo, de ser fiscal y tener relación con policías, pues no es que yo no me tenga que documentar y que es que quiera escribir sobre mi trabajo porque es lo que sé, lo que conozco, no, me he tenido que documentar muchísimo porque hay un montón de pequeñas cosas, de aristas de cómo trabajan ellos en su campo, cómo, que es muy complicado. Por ejemplo, David, me imagino que si ha escrito una novela que está ambientada en Algeciras, pues habrá tenido que documentarse allí en Algeciras sobre la ciudad, sobre la gente que vive en Algeciras, sobre cómo vive en ese mundillo. O sea, no es tan sencillo decir, escribo sobre lo que conozco, no es tan sencillo, no sé. Bueno, ya veremos, a lo mejor os sorprendo con una super novela romántica. No creo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la autopublicación? A ver qué nos dice David sobre la autopublicación. La autopublicación creo que durante mucho tiempo se ha utilizado casi peyorativamente. Era como si se catalogase dentro de ese género, de ese nombre a la gente que no ha podido o que no ha encontrado una editorial tradicional que ha querido apostar por ello. Creo que la evolución del mercado literario ha llevado a comprobar que hay gente que autopublica porque quiere, no porque no puede hacer otra cosa. Creo que el término ha ido ganando en prestigio, por decirlo de alguna manera, y creo que hay muchos escritores, conozco algunos ya, que han dejado de publicar con editoriales tradicionales por propio interés, quiero decir, porque les gusta más la autopublicación, manejar todo lo que tiene que ver con su novela a ellos, y creo que es una manera de darse a conocer, para aquel que no tiene otras posibilidades. Yo durante mucho tiempo recibí un montón de rechazos de muchísimas editoriales y evidentemente me planteé la autopublicación. Creo que la autopublicación sirve para que otros te lean, y al final cuando escribimos lo que queremos es que nos lean. Luego ya el lector es el que tiene que calificar si eres un buen o un mal escritor. Creo que hemos pasado, o deberíamos por lo menos, de haber pasado esa fase en la que creemos que todo lo que publica una editorial tradicional, por el hecho de que lo haya publicado en una editorial tradicional, es mejor que una autopublicación. Yo he leído novelas autopublicadas buenísimas y he leído novelas editadas por grandes editoriales que eran bazofia. Así que mi opinión sobre la autopublicación es que si es tu deseo autopublicarte, que lo hagas, y si es porque no tienes otra posibilidad, pero es la manera de que tu obra vea la luz, que no te cortes. Que lo mejor es que tu novela la puedan leer otros y juzgar otros. Creo que es una vía de escape muy, muy interesante. Pues es verdad que existen esos prejuicios, pero cada vez menos, ¿eh? Cada vez muchísimo menos. La gente quizá con más edad, no lo sé, y hay personas que los tendrán siempre. Pero hay que reconocer que es cierto que yo también he leído editoriales, novelas publicadas con editoriales, que son muchísimo peores que otras novelas autopublicadas. Así que, bueno, lo que hay que hacer es dar el salto, quitarse los prejuicios de encima y leer de todo, yo creo. Bueno, venga, la siguiente pregunta que, bueno, tiene similitud con esta. ¿Crees que un escritor novel puede llegar a conseguir publicar con editorial con solo un buen manuscrito? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer esto? No es que crea que un autor novel puede publicar con una buena editorial, es que conozco el caso. María Oruña, que ha publicado ya 4 novelas con Ediciones Destino, las 4 que tiene publicadas. María Oruña y yo nos conocimos antes de ella publicar su primera novela y yo publicar mi primera novela. De hecho, intercambiamos manuscritos, hablábamos, nos aconsejábamos, nos apoyábamos. Creo que se puede, que es muy difícil, que es muy difícil siendo escritor novel publicar con una gran editorial, pero se puede. Ella en su caso encontró una agencia literaria que supo vender el producto y es fácil.
o sea, es fácil, perdón, es difícil porque hay que encontrar esa agencia literaria que apueste por tu novela y que sepa vendérsela a una gran editorial. La otra vía es tener contacto. Si tienes contacto, tu manuscrito podrá llegar donde tiene que llegar, porque enviar el manuscrito es como hacíamos antiguamente cuando llevabas el currículum y te lo dejaban encima de un montón. Ya lo leeré, ¿no? Pues es algo parecido. Otra cosa es que tengas los contactos suficientes para que tu manuscrito llegue donde tiene que llegar y tenga la oportunidad de ser leído. Si el manuscrito es bueno, podrán publicarlo, solo que es muy difícil que lleguen a saber si tu manuscrito es bueno simplemente enviándolo al correo que te aparece en todas las páginas web de las editoriales. Creo que las dos alternativas para que se dé eso es que tengas una buena agencia literaria, o al menos una agencia literaria que sepa vender bien tu producto, o que tengas los contactos suficientes para que tu manuscrito llegue a manos de un editor. Así que poder se puede, pero es muy difícil. Es difícil, claro que es difícil. Pues no sabía yo que David conocía a María Oruña y que eran amigos desde antes que ella publicase. Fíjate, a ella la escuché en una entrevista explicar su experiencia y cómo había sido el proceso de publicar por Destino y tal, y cómo daba las gracias a Planeta porque confió en una absoluta, ella hacía mucho hincapié en una absoluta desconocida para publicar mis novelas, y ya habéis visto que María va una detrás de otra, no sé, es verdad que la agencia literaria está muy bien. No, yo no tuve suerte. Como dice David, a lo mejor no vendió bien el producto, no lo sé. Firmé con la agencia, ya sabéis, y no fructificó. Y es también difícil encontrar la agencia literaria, no creas que es llegar y decir. Es verdad que, claro, la agencia es la que tiene el contacto con las editoriales. Si tú envías un manuscrito sin tener ningún contacto, como dice David, a una editorial, es muy difícil que de esa pila lo cojan y lo lean. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Bueno, como decimos, siempre nos quedará la autopublicación, ¿sí? Así que, bueno, no pasa nada. Siguiente pregunta, que ya es la última pregunta. A ver si David nos comparte algo especial con los suscriptores del canal, por ejemplo. Algo que a mí me inquieta bastante y que me apetece que nos hable de su próxima novela y de qué ha supuesto para él escribir sobre su trabajo. Bien, mi nueva novela está ambientada en Algeciras y trata de hablar del narcotráfico, pero del narcotráfico creo que real, del de andar por casa, no el narcotráfico que estamos acostumbrados a ver en las series televisivas o del narcotráfico incluso que se relata en determinadas novelas y que creo que está muy manido. Yo he tratado de contar lo que mi experiencia, el tiempo que he estado trabajando allí en Algeciras, que he ido esporádicamente a trabajar, lo que me ha permitido observar. He utilizado, como bien ha dicho Rocío, al Servicio de Vigilancia Aduanera, un cuerpo que es bastante desconocido. La gente conoce a la policía, conoce a la Guardia Civil, incluso conoce a la DEA americana, pero sin embargo no sabe que tiene un cuerpo aquí que es el Servicio de Vigilancia Aduanera y que es uno de los que mayor kilos o toneladas de droga incauta tanto a nivel nacional como internacional. Entonces pues quería aprovechar pues bueno, la parte que supone que tiene de novedoso utilizar un cuerpo que apenas hay literatura sobre él, y luego he optado por enfocar la novela desde 3 puntos de vista: el de vigilancia aduanera, el de los propios narcotraficantes, pero no narcotraficantes de a pie, de verdad, el que vive en la barriada de La Tunara, que se ha criado allí toda la vida y que no tiene grandes mansiones ni vive rodeado de lujos. Tienen dinero y casi que lo malgastan, digamos. Viven el día a día con una serie de lujos casi temporales. Y el otro punto de vista, y que me parecía muy necesario, era el del ciudadano de a pie de Algeciras. Ese que está cansado de que todo el mundo relacione su ciudad con desembarcos, con alijos de embarcaciones cargadas de droga a plena luz del día, con el contrabando de tabaco de Gibraltar. Gente que está dolida con la imagen que se estereotipa de su ciudad. Entonces quería que se supiera, que se viera desde los 3 prismas cómo es el narcotráfico. He quedado muy contento con el resultado y espero que en breve, más tarde que pronto, pueda estar al alcance de vosotros y que me deis vuestra opinión, pero yo he quedado bastante satisfecho con el resultado. En cuanto a qué ha supuesto para mí escribir sobre mi trabajo, pues bueno, era un reto, desde luego que era un reto, por 2 motivos. Lo primero porque escribir sobre lo que uno conoce mucho es complicado, porque siempre tiene la sensación de que se deja cosas en el tintero. Y segundo,
porque precisamente hay muy poco escrito sobre vigilancia aduanera. Yo conozco un par de novelas, 3 en las que salen, Rocío por lo menos conoce una muy clara, y entonces quería, bueno, pues eso, dar una primera impresión en la que se pudiera conocer el cuerpo. Ya digo que somos un cuerpo bastante desconocido, que la gente suele confundir con otros cuerpos o relacionar, pensar que es una unidad de uno de estos, o de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y no somos cuerpos totalmente independientes, pero no dejaba de ser un reto el tratar de hacer de eso, de poner luz a tanta sombra. Así que bueno, eso, podría decir que ha sido un reto. Bueno, hay un pequeño guiño en mis títeres hacia vigilancia aduanera, sí, por eso creo que lo dice David, sí, pequeñito. Bueno, pues sí que tiene buena pinta la novela, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de leerla. Es verdad que es un reto escribir sobre el trabajo de uno. Totalmente pienso igual que David, sobre todo, o sea, profesiones como la suya desconocida, como la mía, también en realidad muy desconocida, querer arrojar un poco de luz sobre nuestro trabajo, que vayan quedando un poquito iluminadas las sombras que existen sobre nosotros y no dejarte nada en el tintero, intentar hacerlo lo mejor posible para que tu profesión la vea la gente de otra manera, como la presentan a lo mejor los medios de comunicación o cómo le pueden llegar, que no sé dónde llega muchas veces la información, también pueden ser prejuicios, no lo sé, pero es un gran reto, pero a su vez es apasionante. Yo también lo he hablado con David esto, hemos hablado ambos, y es verdad que me decía, dice, te das cuenta que no es fácil escribir sobre el trabajo de uno, porque en realidad yo si escribiese así sobre mi trabajo sin literaturizar, es muy importante literaturizar, sería un tostón de dimensiones épicas. O sea, mi día a día, todo el mundo a lo mejor se piensa, el narcotráfico, todo el día luchando, muchos días de despacho, muchos días de rutina, como un trabajo como el tuyo, como un trabajo cualquiera, y todo el mundo se cree que es otra cosa totalmente diferente a la que es, y luego la gente está acostumbrada, como dice David, al narco de novela, que realmente hay otro tipo de narco muy distinto que quizá no llama tanto la atención y que tengo muchas ganas de leer en tu novela, David, que es ese narco de a pie, ese narco que no es el super narco del cártel de Sinaloa. Hay otros narcos muy distintos. Y meteros una novela no va a ser fácil. Y me llama mucho la atención el tercer punto de vista, que no me acordaba yo en el anterior vídeo, del ciudadano de Algeciras, que es hasta el moño de que lo relacionen con el narcotráfico. Eso va a estar muy bien. Bueno, pues esperaremos, no tenemos fecha por lo que veo. Así que no ha habido primicia de cuando se publicará la novela, pero bueno, dice que es más pronto que tarde, así que me imagino que será dentro de poquito. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con David. Estas han sido las preguntas, las que no he dicho personas que las hacíamos desde el canal. Quiero animaros a que leáis a David, quiero animaros a que leáis la trilogía y por supuesto el libro que va a publicar ahora. A lo mejor podéis esperar, este es autoconclusivo, si no me equivoco, y bueno, pues lo leéis y si os gusta cómo escribe, pues os animáis con la trilogía. Y el otro día me olvidé de decir una cosita importante sobre, en este caso no es tiempo de peros, pues que es una tontería, que saco yo, la fiscal Rocío Durán, saco yo, esto es un honor, a que vosotros no tenéis ahí un cameo en una novela, pues yo sí. Pues nada, David, ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, espero que esto lo podamos repetir más pronto que tarde también. Bueno, ya no queda más que despedirme y dar las gracias a Rocío y a su canal Literatura y Punto por haberme dado la oportunidad de contestar estas preguntas y de que así me podéis conocer un poco más. Y ojalá que esto se repita y que dentro de X tiempo podamos hablar de mi nueva novela y tener un ratito así agradable otra vez con vosotros. Muchas gracias por estar ahí y espero que lo hayáis pasado bien. Bueno, por lo dicho, gracias a ti, por supuesto que lo repetiremos. Y bueno, ya estamos de vuelta, es un nuevo año, veremos qué hacemos con el canal. Si soy sincera, me ha costado bastante volver, tengo muchísimo trabajo, estoy acabando la segunda novela y necesito tiempo para todo y no lo tengo. Pero bueno, mi ayudante tras la cámara también me ha convencido, tenemos que volver ya, grabar ya, y digo, es verdad, venga, vamos a volver. Entonces bueno, tengo algunas ideas para sucesivos vídeos y ¿qué serán? Pues ya veremos. Bueno, gracias por estar ahí, gracias a los que habéis participado con las preguntas y nos vemos el próximo domingo. Adiós.